Mi nombre es Catalina, tengo 34 años, y mi trabajo es crear sueños para otros. En este preciso instante, ese sueño era una boda de lujo, estilo boda destino, en una hacienda espectacular a las afueras de Tequila. El aire olía a agave cocido y a pánico. No, no, el arco floral va allá. Donde da el sol del atardecer, grité por encima del ruido de los mariachis afinando. Mi walkie-talkie crepitaba. Mi camisa de lino estaba pegada a mi espalda por el sudor. Eran las 4 de la tarde, los invitados llegaban en una hora, y el proveedor de la iluminación acababa de decirme que uno de los camiones se había averiado. Caos. Pero era mi caos, y yo era la puta ama de este caos. Corrí hacia la cocina principal, esquivando meseros, y solucioné lo del camión con 3 llamadas rápidas y un par de amenazas veladas. La madre de la novia, una mujer vestida de punta en blanco que probablemente nunca había sudado en su vida, me detuvo. Catalina, querida, dijo, con una tensión apenas disimulada, ¿estás segura de que las servilletas de lino egipcio son del tono correcto de marfil? Le sonreí. Una sonrisa entrenada, de esas que calman a las fieras. Absolutamente. Es el marfil, champán, combina perfecto con las rosas, Juliet, del centro de mesa. Ella sintió, satisfecha, y se fue. Me metí en la bodega de vinos para respirar un segundo. El olor a tierra húmeda y roble era mi único refugio. Saqué mi teléfono. 100 correos nuevos. Y 2 mensajes de texto. El primero era del padre de la novia, Catalina, mi hija está llorando de felicidad. Dice que esto es más de lo que soñó. No tenemos palabras. Gracias. Sonreí, esta vez de verdad. Este era el porqué. Este era el subidón. Entonces vi el segundo mensaje. Era de mi madre, Graciela. Mija, no se te olvide lo de la hipoteca este viernes. Y tu hermano Dante dice que necesita un extra este mes. Ya sabes cómo son las startups. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Solo la orden. La sonrisa se me borró de la cara. Verán, en mi familia, yo soy el 0 a la izquierda. Soy la hija invisible, la que se dedica a poner florecitas y organizar fiestecitas. No soy Dante, el genio de la tecnología en Monterrey. No soy Renata, la abogada brillante en el bufete más prestigioso de Guadalajara. Soy solo Catalina, la que hace un trabajo que, según mi padre, Fermín, no es un trabajo de verdad. Irónicamente, ese trabajo que no es de verdad era el pilar financiero secreto que sostenía el castillo de naipes de mi familia. Pero ellos no lo veían. O no querían verlo. Me quedé mirando el mensaje de mi madre. Sentí el cansancio de la semana golpearme de repente. Recordé algo. Tenía 10 años. Había ganado el primer lugar en el concurso de arte de la escuela. Un dibujo a carboncillo de la Catedral de Guadalajara. Corrí a casa, con el diploma azul en la mano, mi corazón latiendo con fuerza. Papá estaba en su estudio, leyendo el periódico. Papá, mira. Gané, le dije, extendiendo el diploma. Él lo miró por encima de sus lentes. Ah, qué bien, mija. Qué bien. Volvió al periódico. Oye, Dante, gritó hacia el pasillo, felicidades por ese 10 en matemáticas. Ese sí es mi hijo. Pura inteligencia. Arrugué el diploma en mi mano. Aprendí ese día que mis logros no valían nada. Los dibujos, las fiestas, los sueños, eso era basura. Solo los números, los títulos y el estatus importaban. Y así, a los 34 años, seguía intentando, patéticamente, que mi padre me mirara como miraba a Dante. Seguía pagando por una aprobación que nunca llegaría. Mi walkie-talkie sonó, sacándome de mi ensimismamiento. Catalina, los novios están listos para las fotos. Guardé el teléfono, respondí el mensaje de mi madre, claro, ma. No te preocupes, y volví al caos. Era hora de crear otro sueño, mientras el mío seguía en pausa. La casa de mis padres en Chapultepec es hermosa.
Es de esas casonas antiguas, remodeladas, con techos altos, pisos de mosaico originales y un jardín interior que parece sacado de una revista. Es la imagen perfecta del éxito tapatío. Es la casa que yo estaba pagando. Mi familia encajaba perfectamente en esa escenografía. Mi padre, Fermín, era la cabeza de familia. Un hombre machista de la vieja escuela, obsesionado con el que dirán y el éxito aparente. Pasaba sus días leyendo el periódico financiero, aunque su propio negocio de consultoría apenas daba para sus gastos personales. Su verdadero trabajo era ser el administrador de los logros, imaginarios, de sus hijos estrella. Mi madre, Graciela, era su cómplice silenciosa. Una mujer que había sido hermosa y ahora se aferraba a esa belleza con uñas y dientes. Pasaba las mañanas en el club de golf, no jugando, sino en los almuerzos, chismorreando y presumiendo. Era la que siempre me lanzaba las pullas más venenosas, envueltas en una sonrisa dulce. «Ay, mija, qué cansada te ves», me decía, «ese trabajo tuyo de andar corriendo bajo el sol no te sienta bien. Deberías ver a Renata, siempre tan impecable». Ah, Renata. Mi hermana mayor. La abogada perfecta. Trabajaba para el bufete más prestigioso de la ciudad, o al menos eso decía. Su vida era un desfile de trajes sastre caros, bolsas de diseñador y fotos en los restaurantes de moda de Andares. Lo que nadie sabía es que esa maestría carísima en el extranjero la había pagado yo. Y el enganche de su BMW Serie 3, ese que presumía como bono de rendimiento, también había salido de mi cuenta. Renata era experta en vivir un estilo de vida que no podía pagar, sabiendo que yo siempre estaría ahí para cubrir el descubierto. Y luego estaba Dante. El primogénito. El genio. El orgullo de mi padre. Dante vivía en Monterrey, trabajando en su enésima startup de tecnología. Era el clásico tipo que usaba palabras como disrupción, blockchain y sinergia en cada frase. Mi padre hablaba de él como si fuera el próximo Mark Zuckerberg. La realidad era que Dante era un pozo sin fondo. Sus grandes ideas siempre terminaban en quiebras espectaculares, y adivinen quién pagaba a los inversionistas enojados o cubría las deudas de sus tarjetas de crédito corporativas. Es una inversión, Catá, me decía por teléfono, con esa voz de niño mimado que nunca perdió. Estamos a punto de dar el gran golpe. Solo necesito un poco más de lana, dinero, para mantenernos a flote. Y yo, la tonta, se la daba. Yo era la organizadora de fiestecitas. Mi trabajo, aunque exitoso y demandante, era visto como algo menor. Algo de mujeres. Algo frívolo. Daba igual que yo manejara presupuestos millonarios, que tuviera a 20 personas a mi cargo o que lidiara con clientes que podían destruir una carrera con un tuit. Para ellos, yo solo ponía flores. Esa tarde, después de la boda en Tequila, llegué a mi pequeño departamento rentado en la colonia americana. Era lindo, pero era una renta. No podía comprar nada porque todo mi dinero extra se iba a la casa de Chapultepec, al BMW de Renata o al fondo de riesgo de Dante. Me quité los zapatos, sintiendo el dolor en los pies. Revisé mi cuenta bancaria. La factura de la boda había sido pagada. Un depósito grande. Vi el dinero y no sentí alegría. Sentí el peso de la próxima petición. Calculé cuánto necesitaría Graciela para la hipoteca y el extra de Dante. Me quedaría apenas lo suficiente para cubrir mis propios gastos. Me senté en el sofá, agotada. Mi teléfono sonó. Era una videollamada de Renata. Hola, hermanita, dijo, su cara perfectamente maquillada llenando la pantalla. Estaba en un bar, con una copa de vino en la mano. Oye, ¿qué crees? Vi unos zapatos increíbles. ¿Te acuerdas de los que te dije? Están en descuento. ¿Crees que? Renata, estoy agotada. Acabo de terminar un evento de 18 horas. Ella hizo un puchero. Ay, qué amargada. Bueno, como sea. Te mando el link. Porfa, ¿sí? Es que mi tarjeta no pasa. Colgó antes de que pudiera responder. Abrí el link. Los zapatos costaban 15,000 pesos.
Cerré los ojos. ¿En qué momento me había convertido en el cajero automático personal de esta familia? La puerta de mi departamento se abrió. Era Bruno, mi prometido. La única luz en mi vida. Bruno era profesor de historia en una preparatoria. No ganaba millones, no era un visionario tecnológico ni un abogado prestigioso. Era simplemente un hombre bueno, inteligente y, lo más importante, me veía. De verdad me veía. Me encontró en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando el link de los zapatos de Renata. Día pesado, mi amor, dijo, sentándose a mi lado y empezando a masajear mis hombros. Solté un gemido de alivio. No tienes idea. Y para colmo, Renata quiere unos zapatos de 15,000 pesos. Bruno dejó de masajear. Su expresión se endureció. ¿Es en serio? ¿Después de que el mes pasado le pagaste el seguro del coche? Dice que su tarjeta no pasa. Claro que no pasa. Porque vive como millonaria con tu dinero. Bruno se levantó, su calma habitual rota por la frustración. Era una pelea que teníamos a menudo. Catalina, entiende. Esto no es apoyo, es abuso. Estamos ahorrando centavo a centavo para dar el enganche de nuestro departamento, mientras tú pagas la hipoteca de una casa que ni siquiera es tuya. Es mi familia, Bruno. Es complicado. ¿Complicado? No, Catalina, es jodidamente simple. Te están usando. Tu padre te humilla, tu madre te exprime, y tus hermanos te ven como su fondo de inversión personal. ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo te vas a elegir a ti? Odiaba cuando tenía razón. Me dolía porque sabía que cada palabra era verdad. Es la cultura, Bruno. Se supone que debemos cuidar de nuestros padres. ¿Cuidar? ¿O mantener a 3 adultos funcionales que se niegan a vivir dentro de sus posibilidades? Tu padre te llama, fracasada, mientras se toma un tequila caro que tú pagaste. Abre los ojos, por Dios. Me quedé callada. Odiaba pelear con él, más que nada porque él peleaba por mí. Mi teléfono sonó de nuevo. Vi el nombre en la pantalla y sentí un alivio inmediato. Es mi abuelo, le dije a Bruno, mi voz suavizándose. Bruno asintió, su enojo disipándose. Él adoraba a mi abuelo. Contesté. Abue. ¿Cómo estás? Catalina, mija. ¿Cómo te trata la vida? La voz de don Anselmo, mi abuelo materno, siempre sonaba como un abrazo. Él vivía solo en Tequila, en la casa donde mi madre creció. Era un hombre sabio, de pocas palabras pero muy directas. Pues, trabajando mucho, abue. Como siempre. ¿Y esos opilotes, buitres, ya te llamaron para pedir dinero? Mi abuelo era el único que sabía la verdad. No toda, pero sí lo suficiente. Él había visto cómo Graciela, su propia hija, me manipulaba. Mamá llamó por la hipoteca. Y Dante necesita un extra. Escuché a don Anselmo suspirar. Mija, te lo he dicho 1000 veces. Te van a secar. Esa gente no tiene llenadera. Cría a tu madre para que fuera fuerte, no para que fuera una mantenida, y mira en lo que se convirtió por seguirle el juego a ese payaso de tu padre. Papá no es un payaso, abue. No, es peor. Es un hombre arrogante que prefiere humillar a su hija más trabajadora antes que admitir que sus genios son un par de inútiles. Ten cuidado, Catalina. Ten mucho cuidado. Lo sé, abue. Lo sé. Bueno, ya te dejo. Solo llamaba para saludarte. Y recuerda lo que vales, mija. No dejes que te traten como si fueras menos. Gracias, abue. Te quiero. Colgué. Bruno me rodeó con sus brazos. Él tiene razón, ¿sabes? Asentí, recargando mi cabeza en su pecho. Lo sé. Pero, ¿cómo paró esto, Bruno? ¿Cómo? Un par de semanas después, todo cambió. O al menos, eso creí yo. Estaba en mi oficina, una pequeña casa rentada en la colonia Lafayette que habíamos convertido en el cuartel general de mi empresa.
Estábamos en medio de la planificación de la gala anual de una farmacéutica enorme, un contrato que nos había costado meses conseguir. Mi jefa, una mujer increíble llamada Inés, me llamó a su oficina. Catalina, cierra la puerta, dijo, con una seriedad que me heló la sangre. Tragué saliva. Mierda. ¿Qué había hecho mal? ¿El cliente de la boda se había quejado? ¿Las servilletas color marfil? Siéntate. Me senté, mis manos sudando. Inés me miró fijamente y luego soltó una carcajada. Ay, por Dios, deberías ver tu cara. Tranquila, no estás despedida. Solté el aire. Inés, casi me matas de un susto. Quería que fuera dramático, dijo, sonriendo. Se inclinó sobre su escritorio. Catalina, llevo 5 años viendo cómo te partes el lomo. Has hecho crecer esta empresa. Manejas clientes que yo no tendría la paciencia de manejar. Y tus eventos son impecables. Así que, hablé con los socios. Me pasó un sobre. Felicidades, Catalina. A partir del 1 del próximo mes, eres nuestra nueva directora de operaciones. Abrí el sobre. Mis ojos se abrieron como platos. El título era impresionante. Pero el nuevo salario era casi el doble de lo que ganaba actualmente. Inés, yo, no sé qué decir. No digas nada. Solo sigue haciendo lo que haces. Te lo mereces. Salí de su oficina flotando. Directora de operaciones. Un salario de 6 cifras. Lo primero que pensé fue, ahora sí. Ahora sí mi padre tendrá que respetarme. Este es un título de verdad. Llamé a Bruno, gritando de la emoción. Él gritó conmigo. Eso es increíble, mi amor. Tenemos que celebrar. Esta noche, le dije. Pero espera, tengo otra idea. Esa noche, Bruno me llevó a cenar a un lugar pequeño y romántico en Tlaquepaque. Estábamos bebiendo vino, hablando de lo que haríamos con el dinero, por fin podríamos comprar nuestro departamento, cuando me dijo, bueno, yo también tengo una noticia. Se puso pálido. ¿Estás bien?, le pregunté. Catalina, dijo, su voz temblando un poco. Hemos pasado por mucho. Y te he visto luchar contra, bueno, ya sabes. Y no quiero pasar un día más sin ser el hombre que te recuerde lo increíble que eres cada mañana. Se hincó. En medio del restaurante. Sacó una caja pequeña. Catalina, ¿quieres casarte conmigo? La gente alrededor aplaudió. Yo estaba llorando. Sí. Claro que sí, Bruno. Era un anillo sencillo, de oro blanco, con un diamante pequeño pero brillante. Era perfecto. Era nuestro. Esa noche, en casa, no podía dormir de la felicidad. Tenía un ascenso. Tenía un prometido. Mi vida por fin estaba tomando forma. Y entonces, tuve la idea más estúpida y esperanzada de mi vida. Este domingo es la cena familiar, le dije a Bruno. Voy a decírselos. Todo. El ascenso y lo nuestro. Bruno se tensó. Cata, ¿estás segura? ¿Sabes cómo se ponen? Esta vez será diferente, le aseguré, más a mí misma que a él. Es un título de directora, Bruno. Y estoy comprometida. Tienen que alegrarse por mí. Pero quería hacer algo más. Quería un gesto de paz. Un recordatorio de que, a pesar de todo, éramos una familia. Pasé los siguientes días en una misión secreta. Busqué en álbumes viejos hasta que encontré una foto. Era de hace 15 años, de unas vacaciones en Puerto Vallarta. Todos estábamos ahí, más jóvenes, más felices. Incluso Fermín estaba sonriendo genuinamente. Contacté a un artista digital y le encargué una pintura al óleo digital basada en esa foto. Un retrato familiar grande, idealizado, enmarcado en madera oscura y pesada. Me costó una fortuna, dinero que debería haber ahorrado para el enganche. Es mi último intento, le confesé a Bruno cuando llegó el paquete. Era enorme y pesado. ¿Un último intento de qué, Catalina?
¿De comprar su amor? De recordarles que somos una familia, dije, testaruda. Bruno suspiró. Solo, prepárate, ¿sí? Por si no reaccionan como esperas. Lo harán, dije, convencida. Esta vez, será diferente. Oh, qué ilusa. Qué dolorosamente ilusa era. El domingo llegó. Llovía en Guadalajara, una de esas tormentas de verano que inundan las calles en minutos. Bruno y yo metimos el regalo, envuelto en un papel dorado elegante, en la cajuela de su coche. Yo estaba nerviosa, pero emocionada. Me había arreglado más de lo usual. Un vestido bonito, maquillaje, el anillo de compromiso brillando en mi dedo. Llegamos a la casa de Chapultepec. La atmósfera, como siempre, era tensa. Se podía cortar con un cuchillo. La música clásica sonaba demasiado fuerte. El olor a cochinita pibil, que seguramente mi madre no había cocinado, sino encargado, llenaba el aire. Encontramos a la familia en la sala principal. Fermín estaba al teléfono, hablando a gritos con quien asumí era uno de sus clientes. Claro que sí. La visión de mi hijo Dante es global. Y esos inversionistas de Monterrey no saben lo que tienen, gritaba, gesticulando con su vaso de whisky. Graciela y Renata estaban en el sofá, viendo una revista de sociales. Ay, mira a la hija de Consuelo, decía mi madre con desdén. ¿Viste el vestido que usó? ¡Qué oso! Se ve que no tiene clase. Renata rió. Terrible. Oye, ma, ¿crees que mi coche se vea bien estacionado afuera? Bruno y yo nos paramos en la entrada. Buenas noches, dije, mi voz sonando pequeña. Graciela levantó la vista, sin sonreír. Ah, Catalina. ¡Qué tarde! La cena casi está lista. Fermín nos ignoró, siguiendo con su llamada. Trajimos, bueno, les traje un regalo, dije, mientras Bruno batallaba para meter el cuadro envuelto por la puerta. Renata levantó una ceja. ¿Un regalo? No es tu cumpleaños, papá. Es para la familia, dije. Bruno lo recargó contra la pared. Yo, nerviosa, empecé a quitar el papel dorado. El retrato quedó expuesto. La imagen idealizada de nuestra familia en la playa. Silencio. Graciela se acercó, entrecerrando los ojos. Ah. Una pintura. ¡Qué detalle, mija! Se giró hacia la cocina. Rosa. Ya sirve la cena. Mamá, espera, es. Ay, qué bonito, mija, dijo, con un tono de voz que usaba para hablarle a los niños pequeños. Pero no sé dónde lo vamos a poner. Tanta cosa moderna que ya no va con la decoración. Déjalo por allá, en la esquina, luego vemos qué hacemos. Por allá, en la esquina era junto a la puerta de servicio. Cerca de donde ponían el cesto de la basura para sacar. Fermín finalmente colgó el teléfono. Pasó junto al cuadro sin detenerse. Gastando dinero en pinturas, masculló, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Deberías aprender a ahorrar como tu hermana Renata, ella sí sabe invertir. Sentí un frío que me caló los huesos. ¿Invertir? ¿Renata? Si él supiera. Bruno me apretó la mano con tanta fuerza que casi me duele. Su mandíbula estaba tensa. Vámonos, Catá, me susurró al oído. Por favor, vámonos. No, le susurré de vuelta, mi voz temblando de terquedad. Todavía no les doy mis noticias. La cena. Esperemos a la cena. Bruno me miró como si estuviera loca. Quizás lo estaba. Nos sentamos a la mesa. La pintura, mi gesto de paz de miles de pesos, se quedó recargada en el rincón oscuro, ignorada. Exactamente como yo. La cena fue, como siempre, el show de Dante y Renata. Fermín sirvió el vino, uno caro, que seguramente yo había pagado en la última factura del supermercado, y levantó su copa. Quiero proponer un brindis, anunció, su voz resonando en el comedor. Por mis dos hijos mayores. Por Dante, que está revolucionando la industria tecnológica en Monterrey.
Y por mi hija Renata, la mejor y más implacable abogada de Guadalajara. Por los triunfadores de esta familia. Salud, corearon Graciela y Renata. Dante, que había decidido honrarnos con su presencia este fin de semana, apenas levantó la mirada de su teléfono. Gracias, pa. Salud. Bruno y yo chocamos nuestras copas en silencio. Triunfadores. La palabra me supo a veneno. Cuéntales, Dante, cuéntales de la nueva ronda de inversión, insistió Fermín. Dante suspiró, como si le diera flojera. Pues, estamos buscando levantar 5 millones. Es un deal complicado, pero los inversionistas gringos están muy interesados en el mercado mexicano. Es pura disrupción, pa. 5 millones, exclamó Graciela, aplaudiendo suavemente. ¡Qué barbaridad! ¿Oíste eso, Catalina? 5 millones. Asentí, forzando una sonrisa. Impresionante, Dante. Lo que no dije fue, ¿cuántos de esos 5 millones vas a pedirme a mí cuando los gringos se echen para atrás? Renata no se iba a quedar atrás. Pues yo estoy por cerrar el caso de los terrenos de Puerta de Hierro. Un pleito millonario. El socio principal me dijo que si lo gano, mi nombre va a sonar en todo el estado. Esa es mi hija, rugió Fermín, orgulloso. Renata me miró entonces, con esa sonrisa condescendiente que yo tanto odiaba. ¿Y tú qué, Cata? ¿Sigues ocupada con las servilletas y los centros de mesa? ¿Muchas fiestecitas de quinceañera este mes? Toda la mesa soltó una risita. Graciela, Fermín, incluso Dante. Me sentí pequeña, humillada. Era su chiste recurrente. La organizadora de fiestecitas. Antes de que pudiera responder, Bruno habló. Su voz era baja, peligrosa. De hecho, Renata, ese trabajo de servilletas paga el BMW que manejas. ¿O se te olvida? El silencio fue absoluto. Renata se puso pálida y luego roja de furia. Graciela abrió la boca, ofendida. Fermín frunció el ceño. Bruno, le siseé, dándole una patada por debajo de la mesa. Estaba arruinando mi plan. Todavía tenía mis noticias que dar. ¿Qué diablos te pasa, imbécil?, espetó Renata. Bruno, por favor, discúlpate, dijo Graciela. ¡Qué falta de respeto! No, dijo Bruno, firme, mirándolos a todos. No voy a disculparme por decir la verdad. Llevan años tratando a Catalina como si fuera menos, cuando es la única. Bruno, cállate. Por favor, lo interrumpí, mi voz aguda por el pánico. Ahora no. Me miró, sus ojos llenos de dolor y frustración. Dolor por mí. Está bien, Catalina, dijo, apretando los dientes. Como quieras. Se hizo un silencio incómodo. Fermín nos miraba a Bruno y a mí con absoluto desprecio. El ambiente estaba arruinado. Era ahora o nunca. Tenía que arreglarlo. Tenía que darles mis buenas noticias para que vieran que yo también era una triunfadora. Tragué saliva, el mole se me atoró en la garganta. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Podía sentir la mirada furiosa de Fermín, el desprecio de Renata y la decepción de Bruno. Familia, dije, mi voz apenas un susurro. Nadie me hizo caso. Fermín empezó a hablar con Dante sobre acciones. Familia, dije, más fuerte. Se giraron a verme, molestos por la interrupción. Con permiso. Yo también quería decirles algo importante. El silencio cayó de nuevo, pero esta vez era un silencio pesado, hostil. Bueno, hoy en el trabajo, me aclaré la garganta. Me acaban de ascender. A partir del próximo mes, soy la nueva directora de operaciones de la empresa. Esperé. Una sonrisa, un felicidades. Algo. Nada. Renata bostezó, literalmente. Dante volvió a su teléfono. Graciela miraba su plato. Y, dijo Fermín, impaciente. ¿Eso es todo? No, no es todo, dije, sintiendo las lágrimas de frustración picar en mis ojos.
Saqué fuerzas. Es un gran salto. Es un puesto directivo, papá. Con un sueldo muy bueno. Y entonces, saqué la artillería pesada. La noticia que tenía que importarles. Y, hay algo más. Bruno y yo. Levanté mi mano izquierda, la luz del candelabro atrapando el pequeño diamante. Nos vamos a casar. Silencio sepulcral. Un silencio que duró una eternidad. Podía oír la lluvia golpeando las ventanas. Renata fue la primera en reaccionar. Soltó una carcajada. No una risa, una carcajada burlona y aguda. ¿Casarse? ¿Contigo? Ay, Bruno, neta que te sacaste la lotería, al revés. Graciela sonrió. Esa sonrisa suya, esa mueca de suficiencia que tanto odiaba, mirando a Fermín como si compartieran un chiste privado. Pero fue Fermín quien detonó la bomba. Bajó su cubierto lentamente. Me miró fijamente. Sus ojos estaban fríos, llenos de un desprecio que no intentó ocultar. Directora, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Directora, ¿de qué? ¿De los meseros y los floristas? No me hagas reír, Catalina. Se inclinó sobre la mesa. Y entonces, golpeó la madera con el puño. ¡Pum! Los platos saltaron. Graciela dio un respingo. Tu trabajo es una basura, gritó. Su cara estaba roja. Una basura. ¿Entiendes? Es un trabajo de sirvientes. De gente sin educación. Fermín, por favor, empezó a decir Graciela, pero no por defenderme, sino por el escándalo. Cállate tú, le espetó él. Se volvió hacia mí de nuevo, su dedo índice apuntándome como una pistola. Estoy harto de tus estupideces. De tus fiestecitas y tus sueños ridículos. Aquí, en esta mesa, se sientan triunfadores. Dante es un visionario. Renata es una triunfadora. Son el orgullo de esta familia. Se me encogió el estómago. Bruno hizo el amago de levantarse, pero yo puse mi mano en su brazo. Fermín se rió, una risa seca, sin humor. ¿Y tú? ¿Tú qué eres, Catalina? Te lo voy a decir. Eres un estorbo. Eres una vergüenza. Tú eres un cero a la izquierda. Eso es lo que eres. Un cero. Un cero a la izquierda. La frase retumbó en mis oídos. No era la primera vez que lo pensaba, pero era la primera vez que lo decía en voz alta. Miré a mi alrededor. Dante seguía en su teléfono, aunque ahora con una sonrisita. Renata me miraba con puro veneno, disfrutando el espectáculo. Y mi madre, Graciela, ella miraba a mi padre con admiración. Orgullosa de su macho. El mundo se detuvo. Sentí una ola de vergüenza tan intensa que casi vomito. Mi primer instinto fue disculparme. ¿Disculparme por qué? ¿Por existir? ¿Por respirar el mismo aire que ellos? Quería llorar. Quería gritar. Quería defenderme. Quería enumerar cada sacrificio, cada factura pagada, cada noche sin dormir. Quería gritarle a Bruno que tenía razón, que eran unos monstruos. Pero no hice nada de eso. Algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante 20 años, finalmente se hizo polvo. Se rompió. La estúpida y patética esperanza de que algún día mi padre me viera, de que mi madre me defendiera, de que mis hermanos me respetaran, murió. Murió allí mismo, entre los platos a medio comer y el olor a cochinita pibil. Y en el momento en que esa esperanza murió, algo más nació. Dejé de temblar. El calor de la vergüenza fue reemplazado por un frío glacial. Una calma aterradora. Levanté la mirada y los vi. Realmente los vi por primera vez. No como mi familia, sino como lo que eran, un matón arrogante, una cómplice patética, una víbora celosa y un niño mimado e inútil. Y entonces, hice lo único que no esperaban. Sonreí. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa forzada. Fue una sonrisa lenta, deliberada, casi divertida.
Empezó en la comisura de mis labios y se extendió hasta mis ojos. Una sonrisa que decía, ya entendí. Vi cómo la sonrisa de suficiencia de Graciela se congelaba. Vi cómo la burla de Renata se convertía en confusión. Vi cómo la furia de Fermín flaqueaba por un segundo, reemplazada por desconcierto. El silencio en el comedor era total, roto solo por el sonido de la lluvia afuera. Muy lentamente, sin decir una sola palabra, doblé mi servilleta de tela, la buena, la que usaban solo en ocasiones especiales, y la puse al lado de mi plato. Aparté mi silla. El sonido de la madera arrastrándose por el mosaico fue obscenamente alto. Me levanté. Bruno se levantó inmediatamente conmigo, su rostro una máscara de furia contenida, listo para la guerra. ¿Qué haces?, tartamudeó Graciela. ¿A dónde crees que vas?, gritó Fermín, recuperando la compostura. No he terminado de hablar contigo. Te estoy hablando. Siéntate. Lo miré. Sostuve su mirada. Y mi sonrisa se amplió. Es una falta de respeto. Después de todo lo que te hemos dado. Malagradecida, siguió gritando. Agarré mi bolso del respaldo de la silla. Agarré la mano de Bruno. Catalina, te lo advierto, amenazó Fermín, levantándose de su silla. No volteé. Caminamos hacia la puerta principal. Podía sentir sus 4 pares de ojos clavados en mi espalda. Abrí la puerta. El aire húmedo y fresco de la tormenta me golpeó la cara. Olía a tierra mojada, a ozono, a libertad. Salimos. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido sólido, pesado, final, de la madera encajando en el marco fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. El cero acababa de abandonar el edificio. Vaya historia, ¿verdad? Apenas vamos a la mitad. Si te está gustando, si estás sintiendo el coraje de Catalina, por favor, regálanos un like a este video, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me encanta leer de qué parte del mundo son. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Gracias de corazón por tu apoyo. Y ahora, sigamos con la historia, porque lo que viene, lo que viene es lo mejor. Subimos al coche de Bruno. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia. Por un minuto, lo único que se oyó fue el traqueteo rítmico de los limpiaparabrisas y nuestra respiración agitada. Bruno golpeó el volante. Con fuerza. Pinches. Los odio. Te juro que los odio, Catalina. Estaba temblando de rabia. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreve ese señor a hablarte así? ¿Y tu madre? ¿Tu hermana? Son unos monstruos. Yo, en cambio, estaba terriblemente calmada. El frío que sentí en el comedor se había instalado en mi pecho. Ya no había dolor. No había tristeza. Solo una claridad absoluta. Tienes razón, le dije, mi voz sonando extraña, plana. ¿Qué? ¿Tengo razón? Claro que tengo razón. Debí haberle roto la cara a tu padre. ¿Y a tu hermana? No, lo interrumpí. Tengo el teléfono. Me miró, confundido. ¿Qué? Saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Abrí mi aplicación bancaria. La que usaba para manejar la lana de todos. Catalina, ¿qué haces? No es momento de... SHH. Mira. Entré a transferencias programadas. Ahí estaba, hipoteca Casa Chapultepec. Vencimiento, día 1. Monto, 30,000 pesos MXN. Tab. Cancelar transferencia recurrente. Confirmar. ¿Viste eso, Bruno? Él miraba la pantalla, sus ojos muy abiertos. Siguiente. Inversión Dante. Vencimiento, día 5. Monto, 25,000 pesos MXN. Tab. Cancelar transferencia recurrente.
Confirmar. Siguiente. Fui a mi aplicación de tarjetas de crédito. Busqué las tarjetas adicionales de mi cuenta. Ahí estaba, Renata, apellido. Extensión. Límite de crédito, 150,000 pesos MXN. Saldo actual, 142,800 pesos MXN. Tab. Bloquear tarjeta. Motivo, robo o extravío. Sonreí al seleccionar ese. Confirmar. Catá, susurró Bruno, ahora más asombrado que enojado. Guardé la app del banco. Abrí WhatsApp. Entré al grupo familia, apellido. El último mensaje era de Graciela, una foto de la cochinita pibil de hacía unas horas. Escribí un mensaje nuevo. Corto. Preciso. Se acabó el dinero. Buena suerte. Envié. Y entonces, apagué el teléfono. Completamente. El clic de la pantalla volviéndose negra fue definitivo. Listo, dije. ¿Qué acabas de hacer, Catalina? Lo miré. Y por primera vez en horas, mi sonrisa fría se convirtió en una sonrisa real. Cansada, pero real. Acabo de renunciar, mi amor. Arranqué el coche. El motor rugió. Ahora sí, dije, poniendo la palanca en drive. Vamos a cenar. Tenemos un compromiso que celebrar. Bruno se quedó callado un segundo, procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Luego, soltó una carcajada. Una carcajada sonora, liberadora, que llenó el coche. Eres increíble, Catalina. Joder, eres increíble. Claro que sí. A celebrar. Puso música a todo volumen y salimos a la noche lluviosa de Guadalajara, dejando atrás una casa a punto de implosionar. Dormí esa noche como no había dormido en años. Dormí profundamente, sin sueños, sin la ansiedad habitual de las 3 de la mañana sobre facturas y peticiones. Bruno me abrazó toda la noche, como si temiera que me fuera a romper. Pero yo no estaba rota. Estaba completa. A la mañana siguiente, me desperté con el sol. Bruno seguía durmiendo. Fui a la cocina, puse la cafetera. El olor a café recién hecho llenaba nuestro pequeño departamento. Solo entonces, mientras el café goteaba, agarré mi teléfono, que había estado muerto en mi bolso toda la noche. Lo conecté al cargador y lo encendí. Fue glorioso. El teléfono vibró tan violentamente sobre la barra de la cocina que casi se cae. Fue una avalancha. Un tsunami de histeria digital. La pantalla de bloqueo era ilegible, una cascada de notificaciones. 42 llamadas perdidas de mamá Graciela. La primera a las 10:30 de la noche de anoche, ¿dónde te metiste, malagradecida? La última a las 6:58 de la mañana de esta mañana, contéstame, Catalina, por el amor de Dios. 10 llamadas perdidas de papá Fermín. Todas de madrugada, entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana. 5 llamadas perdidas de Renata Víbora. Sí, así la tenía guardada. 3 llamadas perdidas de Dante Zángano. ¿Y los mensajes? Decenas de mensajes de WhatsApp. Abrí los de Fermín primero. Habían pasado de la ira a la confusión y al pánico. 2:15 de la mañana, contesta el teléfono ahora mismo, Catalina. 2:30 de la mañana, ¿qué significa eso de, se acabó el dinero? No juegues conmigo, niña. 2:45 de la mañana, la tarjeta de tu hermana no pasa. Arréglalo. 3 de la mañana, Catalina. Hablo en serio. Llama a la casa. Y luego, el mensaje estrella. El que enmarcaría si pudiera. A las 3:15 de la mañana. Una sola palabra. Por favor, contesta. De mi padre. De Fermín. El hombre que nunca había pedido nada en su vida, solo lo exigía. Por favor. Saboreé esa palabra. Luego vi los de mi madre, una letanía de chantaje emocional. 11 de la noche, no puedo creer tu falta de respeto. Tu padre está furioso. 1 de la mañana, ¿por qué apagaste el teléfono?
¡Qué infantil! 3:30 de la mañana, Catalina, mija, contesta. Tu papá está muy nervioso por el banco. 5 de la mañana, el pago de la hipoteca. Catalina, no lo hiciste. Va a rebotar. 6:30 de la mañana, por lo que más quieras, hija, llámame. Nos vas a matar de un susto. Y los de Renata. Pura furia. 12:30 de la mañana, ¿qué mierda le hiciste a mi tarjeta? Estoy varada en un bar. Contesta, idiota. 2 de la mañana, me vas a pagar esta humillación, Catalina. Me serví mi café. Negro. Fuerte. Miré la pantalla. La avalancha de histeria. Respiré el aroma del café. Le di play a un mensaje de voz de Graciela. Su voz era aguda, histérica, al borde del llanto. Catalina, es tu madre. Tienes que llamarme. El banco. La hipoteca. Tu padre. No sé qué hacer. Por favor, mijita. Por favor. Borré el mensaje sin terminar de oírlo. Volví al chat con Fermín. A su, por favor, contesta. Escribí mi respuesta. 5 palabras. El 0 está ocupado. Envié. Puse el teléfono en modo no molestar. Agarré mi taza de café y me senté en el balcón a ver el amanecer. Se sentía bien. Bruno se despertó una hora después por el olor a café. Salió al balcón, envolviéndome en sus brazos desde atrás. Buenos días, directora de operaciones, susurró en mi oído. Buenos días, futuro esposo, respondí, recargándome en él. ¿Cómo dormiste? Como un bebé muerto, bromeé. ¿El teléfono? Una sinfonía de pánico, dije, tomando un sorbo de café. Fue hermoso. El río. Sabía que eras ruda, pero no sabía que eras así de ruda. Estoy impresionado. Y un poco asustado. Apenas estoy calentando, le dije. Tengo una última cosa que hacer. Me soltó. Más. ¿Qué vas a hacer? Justicia, dije. Entré al departamento y me senté en mi laptop. Bruno me siguió, curioso. Pensé que ya habías cortado todo, dijo. Corté el flujo de dinero. Ahora voy a cortar el flujo de mentiras. Abrí mi correo. Mis carpetas de finanzas. Años y años de organización. Yo era, después de todo, una organizadora. Creé un nuevo correo. Lo dirigí a Fermín, Graciela, Dante y Renata. Puse en copia, CC, a don Anselmo. Asunto, auditoría familiar, cierre de cuentas. Y entonces, empecé a adjuntar archivos. Querida familia, escribí. Dado que mi contribución parece haber sido subestimada, me tomé la libertad de preparar un resumen financiero de mis actividades como 0 a la izquierda durante los últimos 5 años. Para su referencia. Adjunto 1, hipoteca-chapultepec-2019-2024, PDF para papá y mamá. Aquí están los comprobantes de los 30,000 pesos MXN mensuales para la hipoteca de la casa en la que viven. Total de los últimos 5 años, 1.800.000 pesos MXN. Adjunto 2, factura-hospital-san-javier, PDF para papá, aquí está la factura de 150,000 pesos MXN de tu cirugía de bypass de emergencia del año pasado. Esa que tu seguro, fantástico, no cubrió. Total, 150,000 pesos MXN. Adjunto 3, pagaré-maestría-Renata, PDF y BMW-enganche, PDF para Renata. Aquí está el comprobante de la transferencia de 200,000 pesos MXN para tu maestría en el ITSM. Y el comprobante de los 120,000 pesos MXN del enganche de tu BMW que me ibas a pagar y que, curiosamente, olvidaste. Total, 320,000 pesos MXN. Adjunto 4, transferencias-Dante-Startups, XLS para Dante, aquí hay una hoja de cálculo detallada de las inversiones que he hecho en tus últimas 3,
brillantes ideas, que quebraron. El total asciende a, total, 500,000 pesos MXN, y eso sin contar intereses. Me detuve. Revisé las cifras. El gran total era asqueroso. Casi 3 millones de pesos. Gran total de mi inutilidad, últimos 5 años 2.770.000 pesos MXN. Ya que, según Fermín, mi trabajo es basura, y yo soy un cero, he decidido que esta basura ya no financiará sus estilos de vida. El banco tiene sus números. Los inversionistas de Dante tienen el suyo. Y Renata, bueno, supongo que esos zapatos tendrán que esperar. Bienvenidos a la vida real. Cero, renuncia. Atentamente, Catalina. Directora de operaciones y ex cajera automática. Miré a Bruno. Él estaba pálido, leyendo por encima de mi hombro. Dios mío, Catalina, susurró. Yo no. No tenía idea de que era tanto. Yo tampoco, admití. Verlo todo junto. Apreté el botón enviar. Y luego, abrí WhatsApp, entré al grupo familia y seleccioné salir del grupo. Bloqueé el número de Fermín. Bloqueé el número de Graciela. Bloqueé el número de Renata. Bloqueé el número de Dante. Mi teléfono quedó en silencio. Un silencio absoluto, maravilloso. Listo, dije, cerrando la laptop. Ahora sí. Se acabó. No habían pasado ni 5 minutos cuando mi teléfono sonó. Era el único número que no había bloqueado. Don Anselmo. Contesté. Catalina, gritó, y tuve que alejar el teléfono de mi oreja. No estaba enojado. Estaba eufórico. Acabo de leer el correo. Ja. Auditoría familiar. Eres brillante, mija. Brillante. Me reí, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el café. Hola, abue. ¿Te gustó? ¿Qué sí me gustó? Me encantó. Imprimí esos archivos, mija. Los voy a enmarcar. Casi 3 millones de pesos. Con razón ese idiota de Fermín siempre andaba tan orgulloso. Abue, no. No me digas que no. Acabo de colgar con ellos. Les llamé en cuanto leí tu correo. ¿Qué? ¿Hablaste con ellos? Claro. Alguien tenía que echarle limón a la herida. Me senté, fascinada. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? Un caos, mija. Un puto caos, perdona mi francés. Era una jaula de grillos. Marqué al teléfono de la casa. Contestó Graciela, llorando como una Magdalena. Papá, es que Catalina, es una, y no la dejé terminar. Me imaginé la escena. Mi abuelo, con su vozarrón de ranchero, poniendo orden. Le dije, cállese el hocico, Graciela. Acabo de ver los números. Debería darte vergüenza. No, peor. Deberías estar de rodillas agradeciéndole a esa niña por no dejar que los corrieran a patadas de esa casa hace 5 años. No podía dejar de reírme. Entonces se metió Fermín, continuó mi abuelo, emocionado. Empezó a gritarme que yo no entendía de honor, que era un asunto familiar. Y le respondí. Honor, le dije, tú no sabes qué significa esa palabra, sinvergüenza. Vives de tu hija. La tratas como basura, la humillas enfrente de todos, mientras te metes su dinero en el bolsillo. Eres un vividor, Fermín. Un mantenido. Ay, Dios, abue. Pero eso no es lo mejor. Y mientras yo le gritaba a él, empecé a oír a Renata y a Dante peleando de fondo. Se estaban gritando sobre quién había recibido más dinero. Renata le gritaba a Dante que sus startups eran un fraude, y Dante le gritaba a ella que al menos él no lo gastaba en zapatos estúpidos. Y Graciela llorando y gritando que la familia se estaba desmoronando. Ja ja ja. Son como sopilotes peleando por la carroña que se les acaba de morir. La imagen era tan vívida, tan patética, que mi risa se apagó. Y,
¿Y qué pasó?, pregunté. Pues les dije lo último, dijo mi abuelo, su voz volviéndose seria. Les dije, escúchenme bien, par de inútiles. Catalina se acabó. La rompieron, y ahora se van a aguantar. A ver cómo le hacen para pagar sus deudas. A mí no me llamen. Mi única nieta es Catalina. Y les colgué. Me quedé en silencio. Gracias, abue. Por defenderme. No, mija. Gracias a ti. Por defenderte tú sola. Tardaste, pero lo hiciste. Estoy tan orgulloso de ti, Catalina. Ahora, ve y vive tu vida. Ellos ya no existen. Colgué el teléfono. Bruno me miraba con una admiración que nunca le había visto. Tu abuelo es mi nuevo héroe, dijo. El mío también, respondí, sintiendo que por fin, la guerra había terminado. Y yo había ganado. Pasaron 2 semanas. 2 semanas gloriosas de silencio. Bruno y yo empezamos a buscar locales para nuestra boda. Decidimos que sería algo pequeño, pero hermoso. Y, por primera vez, estaba usando mi dinero para mis sueños. Mi teléfono seguía en no molestar, pero revisaba las llamadas bloqueadas de vez en cuando, solo por diversión. Habían disminuido. La ira inicial se estaba convirtiendo en un silencio hosco. Estábamos saliendo de ver un jardín precioso en Tlajomulco cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me dijo que lo hiciera. Bueno, dije, con cautela. Catalina. Catalina, por favor, no cuelgues. La voz era inconfundible. Renata. Pero no era la Renata burlona y arrogante. Era una Renata histérica, llorando tan fuerte que apenas se le entendía. ¿Cómo conseguiste este número?, le pregunté, fría. Le rogué a un primo. Catalina, tienes que ayudarme. Por favor, hermana. Bruno, al oír el nombre, se detuvo y me miró, frunciendo el ceño. Puse la llamada en altavoz. ¿Ayudarte a qué, Renata? Creí que yo era un cero, ¿qué ayuda te puedo dar? No digas eso. Estaba bromeando. Tú sabes cómo es papá. Catalina, por favor, el banco, se llevaron mi BMW. Ah. La consecuencia número 1. Me lo quitaron esta mañana, Catalina. Enfrente del despacho. Y llegó la grúa y se lo llevó. No pagué la mensualidad. Pensé que tú. ¿Pensaste que yo qué, Renata? ¿Qué seguiría pagando tus lujos mientras me llamas, organizadora de fiestecitas? No, no. Fue un error. Te lo juro. Pero es que no entiendes, eso no es lo peor. Su llanto se intensificó. ¿Qué es lo peor, Renata? ¿Qué se te rompió una uña? Me corrieron. Eso sí me sorprendió. ¿Qué? ¿Te despidieron? ¿Por qué? Por el escándalo del coche. Los socios del bufete lo vieron todo desde la ventana. Dijeron que era inaceptable, que daba una imagen de insolvencia. Y antes de eso, perdí al cliente de Puerta de Hierro. ¿Qué cliente?, pregunté, aunque ya me lo imaginaba. El grande. El que te conté. Es que el cliente quería, bueno, ya sabes, atenciones. Cenas caras, regalos, y yo no tenía cómo pagarlo. Mi tarjeta no pasaba. La que me cancelaste. Vaya. Así que su brillantez legal dependía de mi tarjeta de crédito. Catalina, estoy arruinada. No tengo trabajo, no tengo coche. Tengo una deuda enorme en la tarjeta. Y el alquiler de mi departamento se vence la próxima semana. No tengo dinero, Catá. Me voy a quedar en la calle. Por favor, solo un poco, solo para el alquiler. Te lo pago, te lo juro. Escuché su súplica. La desesperación real en su voz. Y no sentí nada. Ni lástima, ni enojo. Solo, vacío. Qué pena, hermana, le dije, mi voz tan tranquila como un lago congelado.
¡Qué pena! Sí. Qué pena que tengas que aprender a vivir de tu propio sueldo. O, en este caso, de tu falta de sueldo. Pero, Catalina, soy tu hermana. Y yo soy un cero a la izquierda. Y los ceros no tenemos dinero. Adiós, Renata. Colgué. Y, por si acaso, bloqueé el número desconocido. Bruno me miró. ¡Guau! ¡Qué pena, hermana! Aprendo rápido, le dije. Subimos al coche y nunca volvimos a hablar del tema. La siguiente bomba no tardó en explotar. Una semana después, estaba llegando a mi departamento después del trabajo. Eran casi las 8 de la noche. Bruno aún no llegaba. Vi a un hombre sentado en la escalera de mi edificio, fumando. Tenía la cabeza entre las manos. Me pareció un vagabundo. Disculpe, ¿puedo ayudarlo?, le dije, buscando mis llaves. El hombre levantó la cabeza. Mi sangre se heló. Era Dante. Pero no era el Dante engreído de Monterrey. Este hombre estaba demacrado. Tenía ojeras que le llegaban a la mitad de la cara, la barba crecida y la misma ropa que probablemente había usado por 3 días. Olía a alcohol y a desesperación. Catalina, dijo, levantándose de un salto. ¿Dante? ¿Qué haces aquí? Me arruinaste, gritó, su voz rota. Destruiste mi vida, cabrona. Yo no hice nada, Dante. Yo solo dejé de pagarla. ¿No entiendes? No era solo mi startup. Y era dinero de la empresa. Me quedé quieta. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tenía un hoyo. Un pequeño desfalco. Había tomado dinero de un proyecto de la empresa para cubrir las pérdidas de mi startup. Iba a reponerlo. En cuanto cerrara la ronda de inversión. Pero necesitaba tu inversión para mantener las apariencias. Dios mío. No era solo un inútil. Era un criminal. Cuando cortaste el dinero, todo se vino abajo. No pude pagarles a los proveedores. Empezaron a investigar. Descubrieron el desfalco, Catalina. Me corrieron. Y van a presentar cargos. Se me acercó, sus ojos inyectados en sangre. Me van a meter a la cárcel, Catalina. Todo por tu culpa. ¿Por mi culpa? Tú te robaste el dinero, Dante. Era un préstamo. Y tú me obligaste. Si me hubiera seguido dando la lana. ¿Cuánto?, le pregunté. ¿Qué? ¿Cuánto necesitas? Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. 1 millón. 1 millón de pesos, MXN, para ayer. Con eso puedo negociar, pagarles, evitar la cárcel. Me reí. No pude evitarlo. 1 millón de pesos. ¿Y por qué crees que te lo daría? Porque soy tu hermano. Porque si no lo haces, voy a decir que tú eras mi cómplice. Que tú lavabas el dinero. Se acercó más. Así que más te vale, Catalina, que... Intentó agarrarme del brazo. Suéltala, pendejo. La voz de Bruno retumbó en el pasillo. No lo había oído llegar. En un segundo, Bruno estaba entre Dante y yo, empujándolo contra la pared. Y vete de aquí, Dante, le gritó Bruno, su cara a centímetros de la de mi hermano. Yo te juro que llamo a la policía ahora mismo y les cuento sobre tu desfalco y tus amenazas. Dante, que siempre había sido un cobarde, se encogió. Vio que no bromeábamos. Me las van a pagar, siseó, recogiendo su mochila del suelo. Ambos. Esto no se queda así. Salió corriendo del edificio, tropezándose en su huida. Bruno me abrazó. Yo estaba temblando. No de miedo, sino de asco. ¿Estás bien, mi amor? Sí, dije, mi voz firme. Bloqueó la puerta, Bruno. Y pongamos una cámara. El genio de la familia era un ladrón fugitivo. La cosa se ponía cada vez mejor. El golpe final llegó un mes después de la cena. El clavo en el ataúd de la familia. Yo estaba en una junta en mi oficina.
Mi asistente entró, pálida. Catalina, perdón por interrumpir, pero, hay un hombre en el lobby. Dice que es tu padre. Y, está haciendo un escándalo. Mi corazón se detuvo. Fermín. Aquí. Discúlpenme un momento, le dije a mi equipo. Salí al lobby. Y el espectáculo era peor de lo que imaginé. Mi padre, Fermín, estaba allí. Desaliñado, con la corbata torcida y los ojos inyectados en sangre. Parecía que no había dormido en días. Y estaba gritando. ¿Dónde está? Catalina. Sé que estás aquí. Sal ahora mismo. La recepcionista, una chica joven, estaba encogida detrás de su escritorio. 2 guardias de seguridad intentaban calmarlo. Señor, por favor, tiene que calmarse o tendremos que pedirle que se retire, decía uno de los guardias. No me toquen. Soy su padre. Tengo derecho de verla. Esa maldita traidora. Mis colegas empezaron a asomarse desde sus oficinas. La humillación fue instantánea, quemándome la cara. Este era mi padre. El hombre obsesionado con el que dirán, haciendo el ridículo más grande de su vida. Papá, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Él se giró. Cuando me vio, su cara se deformó por la rabia. Ahí estás, rugió, señalándome. Tú. Nos arruinaste. Tú te arruinaste solo, Fermín, le dije, usando su nombre. Fue la primera vez en mi vida. Recibimos la carta del banco, gritó, sacando un papel arrugado de su saco. La carta final. Y ejecución hipotecaria. Nos van a quitar la casa. Nuestra casa. Mi casa, querrás decir. La que yo pagué por 5 años. Es tu obligación. Eres nuestra hija. Y ahora, por tu berrinche estúpido, tu madre y yo, nos vamos a quedar en la calle. ¿Eso querías? ¿Ver a tus padres sin techo? Se me acercó, amenazante. Los guardias se interpusieron. Quítense. Es mi hija. Papá, vete, le dije, mi voz helada. Estás haciendo el ridículo. Yo. Tú eres el ridículo. Tú y tu trabajito de mierda. Todo esto. Todo es tu culpa. Maldita seas, Catalina. Maldita traidora. Empezó a llorar. Lágrimas de rabia, de autocompasión. No de arrepentimiento. Fue patético. Ver a ese hombre, el patriarca que me había aterrorizado toda mi vida, reducido a un niño gritón en el lobby de mi oficina, me rompió el último lazo de miedo que le tenía. Ya no sentía humillación. Ni siquiera enojo. Sentí, lástima. Y luego, alivio. Guillermo, le dije al jefe de seguridad. Por favor, saquen a este hombre de mi oficina. Y asegúrense de que no vuelva a entrar. No puedes hacerme esto. Catalina. Soy tu padre. ¿Me obedeces? Los guardias lo tomaron por los brazos. Él pataleó. Suéltenme. Catalina. Lo sacaron a rastras del edificio, sus gritos resonando en el mármol. Regresé a la sala de juntas. Mis colegas me miraban, horrorizados. Disculpen, dije, alisando mi falda. Un asunto familiar. ¿En qué estábamos? Ese día, Fermín perdió su casa. Pero yo, finalmente, recuperé mi vida. El miedo se había ido para siempre. Pasaron 6 meses. 6 meses de una paz casi desconocida. Claro, el incidente en la oficina fue un escándalo. Los chismes volaron. La gente me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Me di cuenta de que, aunque amaba mi trabajo, ese lugar siempre estaría manchado por el recuerdo de mi padre gritando en el lobby. Así que, 2 semanas después de ese día, renuncié. Mi jefa, Inés, fue increíble. Catalina, no tienes que hacer esto por lo que pasó. Ese hombre es un... Lo sé, la interrumpí. Y gracias, Inés. Pero no lo hago por él.
lo hago por mí. Es hora de empezar de cero. Ella sonrió. Bueno, si esa es tu decisión, solo quiero que sepas que si algún día necesitas una socia, o una inversionista, me llamas. Me fui con la cabeza en alto. Bruno y yo tomamos una decisión radical. Juntamos mis ahorros, que, ahora que no mantenía a 4 personas, habían crecido exponencialmente, y el talento de Bruno para la administración y la historia, era un genio organizando logísticas. Abrimos nuestra propia empresa de eventos. Fue aterrador. Invertimos todo lo que teníamos. Rentamos una pequeña oficina en la colonia Providencia. Estábamos buscando un nombre. Eventos brillantes, bodas de lujo Guadalajara, todo sonaba genérico. Fue Bruno quien lo sugirió, con una sonrisa traviesa. ¿Qué tal? Evento cero, dijo. Me quedé helada. Y luego solté una carcajada. Era brillante. Era irónico, era audaz, y era nuestra marca personal. Evento cero, repetí. Me encanta. Es un recordatorio de dónde vengo. Y de lo que valgo. El negocio despegó más rápido de lo que soñamos. Resulta que mi reputación de profesionalismo impecable era más fuerte que el chisme familiar. Los clientes de mi antiguo trabajo empezaron a buscarme. Las recomendaciones llovían. En 6 meses, tuvimos que contratar a 3 personas. Con el primer gran pago, Bruno y yo hicimos lo que habíamos soñado por años. Dejamos nuestro pequeño departamento rentado. No compramos en Chapultepec. No. Compramos un penthouse espectacular en la zona de Andares. Nuevo, moderno, con ventanas de piso a techo y una terraza que miraba a toda la ciudad. Era nuestro santuario. Nuestra primera noche allí, desempacamos cajas, pedimos pizza y nos sentamos en el suelo de mármol, bebiendo champán barato de vasos de plástico. Felicidades, directora de operaciones, de su propia empresa, dijo Bruno, brindando. Felicidades, mi amor, le respondí. Lo hicimos. Miramos las luces de Guadalajara extenderse bajo nosotros. Era una vista de $1.000.000. Y era nuestra. Pagada por nosotros. Sin deudas. Sin sopilotes. La única conexión que mantuve con mi pasado fue don Anselmo. Hablábamos cada semana. Su salud se había vuelto más delicada, y ya no podía viajar desde Tequila para visitarnos. Le conté de Evento Cero. Se rió tanto que casi se ahoga. Esa es mi nieta, dijo. Usando sus insultos como gasolina. Bravo, mija. Le mandaba fotos del penthouse, de nuestras nuevas oficinas, de Bruno pintando las paredes. Un día, recibí un paquete por mensajería. Era una caja pequeña, pesada, enviada desde Tequila. La abrí con cuidado. Adentro, había una carta escrita a mano, con la caligrafía temblorosa pero firme de mi abuelo. Mija, empezaba. Estoy tan orgulloso de ti que no me cabe en el pecho. Siempre supe que eras la más fuerte de todos. Veía cómo te comían viva, y me mordía la lengua para no meterme, rezando para que un día despertaras. Y vaya que despertaste. Hiciste un terremoto. Sé que tu salud ahora es buena. Tu salud financiera. Pero un viejo como yo sabe que un poco de ayuda nunca está de más, especialmente cuando se empieza algo nuevo. Tu abuela, que en paz descanse, y yo, siempre supimos qué clase de, bueno, qué clase de persona era nuestra hija Graciela. Siempre supimos que Fermín era un fanfarrón. Así que, desde que naciste, guardamos algo para ti. Un dinero que nunca le dijimos a nadie. Ni a tu madre. Era tu fondo de escape, por si algún día lo necesitabas. Y creo que ahora es el momento. Debajo de la carta, había una libreta de banco. Una cuenta de ahorros vieja, del banco local de Tequila. Abrí la libreta. El saldo me dejó sin aliento. Años y años de depósitos pequeños, de intereses compuestos. Había una cantidad considerable. Lo suficiente para operar Evento Cero por un año entero sin un solo cliente. No es mucho, mija, terminaba la carta. Pero es tuyo.
Dinero limpio. Úsalo para construir el imperio de mi, cero, favorito. Sigue brillando. Te quiero, tu abuelo que te admira, Anselmo. Me senté en el suelo de mi penthouse, con la libreta en la mano, y lloré. Lloré por primera vez desde la cena. Pero no eran lágrimas de tristeza, ni de rabia. Eran lágrimas de gratitud. De validación. No era por el dinero. Era porque alguien me había visto. Alguien siempre había sabido. Alguien había estado guardando una red de seguridad para mí, en silencio, durante 34 años. Llamé a Bruno, que estaba en la oficina. No podía hablar. Solo sollozaba al teléfono. ¿Cata? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Voy para allá. Estoy perfecta, logré decir. Es solo que, mi abuelo, Bruno. Mi abuelo es un ángel. Esa noche, transferimos el dinero. No para gastarlo, sino para tenerlo. Era nuestro Jódanse todos, nuestro fondo de libertad. La única herencia real que jamás recibiría. Decidimos que nuestra boda no sería en Guadalajara. No queríamos ninguna sombra del pasado. Bruno y yo siempre habíamos soñado con conocer el Valle de Guadalupe, la región vinícola de Baja California. Y si nos casamos allá, le propuse una noche. Una boda destino, dijo Bruno, sonriendo. Bueno, se supone que somos expertos en eso, no, me reí. Usamos el dinero de don Anselmo, no porque lo necesitáramos, sino porque queríamos que él fuera parte de esto. Organizamos todo en 3 meses. No fue un evento para 500 personas. Fue una ceremonia íntima para 30 personas, nuestros amigos más cercanos, mi socia Inés, y nadie más. Bueno, casi nadie. El invitado de honor era don Anselmo. Su salud era delicada para un vuelo comercial. Así que alquilamos un servicio de transporte médico privado. Una ambulancia aérea pequeña, con una enfermera, que lo llevó de Guadalajara a Tijuana, y luego una ambulancia terrestre cómoda hasta Ensenada. Bruno se encargó de todo. Tu abuelo te va a entregar en ese altar, Catalina, así tenga que cargarlo yo mismo, me dijo. El día de la boda fue mágico. El sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo las colinas de color púrpura y naranja. Estábamos en una pequeña vinícola boutique, con luces colgando entre los olivos. Bruno me esperaba en el altar improvisado, más guapo que nunca en un traje de lino. La música empezó a sonar. Y entonces, lo vi. Mi abuelo, don Anselmo, en silla de ruedas, empujado por la enfermera, pero vestido con su mejor traje de charro, el que usaba en las grandes ocasiones. Me detuve frente a él. Sus ojos estaban llorosos. Mija, me dijo, su voz temblando. Te ves como una reina. Gracias a ti, abue. Gracias por estar aquí. No me lo perdería por nada del mundo. La enfermera me cedió el lugar. Tomé los manubrios de la silla de ruedas. Y caminé hacia mi futuro, empujando al único hombre que realmente había sido un padre para mí. Cuando llegamos al altar, Bruno estrechó la mano de mi abuelo. Don Anselmo agarró mi mano y la de Bruno, juntándolas. Tú nunca fuiste un cero, Catalina, me susurró, asegurándose de que yo lo oyera. Para mí, siempre fuiste el número 1. El único que contaba. Le di un beso en la frente, las lágrimas corriendo por mi maquillaje. Te quiero, abue. Y yo a ti, mi reina. Ahora, ve y sé feliz. Te lo ganaste a pulso. Me entregó a Bruno. Y mientras decíamos nuestros votos, con el sol de Baja California desapareciendo en el Pacífico, supe que don Anselmo tenía razón. Mi vida, por fin, empezaba en el número 1. Ha pasado un año desde la boda. Evento Cero es un éxito rotundo. Tuvimos que mudarnos a una oficina más grande. Bruno maneja las finanzas como un maestro, y yo hago la magia. Nos hemos vuelto la empresa de referencia para bodas de lujo en la región. Don Anselmo falleció hace 3 meses. En paz, mientras dormía. Nos dejó su casa en Tequila. Aún no decidimos qué hacer con ella. Es demasiado doloroso,
pero también demasiado preciado. Guardo su carta y la libreta del banco en mi caja fuerte. ¿Mi otra familia? Bloqueados. Silenciados. Desaparecidos. Pero los chismes en una ciudad como Guadalajara vuelan. Me enteré de todo por un primo lejano con el que me encontré en una cafetería, uno que nunca tomó partido. Me contó la historia completa. Fermín y Graciela perdieron la casa de Chapultepec, por supuesto. El banco la ejecutó. Tuvieron una venta de garaje patética, vendiendo sus muebles de lujo por centavos. Ahora viven en un pequeño departamento rentado en una zona popular, por Miravalle. Lejos, muy lejos del glamour de Chapultepec. Mi primo dijo que Fermín está amargado, enfermo de diabetes y que apenas habla. Graciela, me dijo, envejeció 10 años en uno, ahora sí parece una mujer de su edad, y sin dinero para sus almuerzos en el club, nadie la invita. Renata. Ah, Renata. Perdió su trabajo, sí. Pero fue peor. Al no poder pagar las deudas masivas de sus tarjetas, las mías y las suyas, se declaró en bancarrota. Ningún bufete prestigioso la quiso contratar. Perdió su estatus, su coche, su departamento. Mi primo dice que la vio trabajando como asistente legal en una notaría pequeña en el centro. Gana el sueldo mínimo. La abogada perfecta ahora saca copias. ¿Y Dante? El genio. Tal como amenazó Bruno, la empresa en Monterrey presentó cargos formales por fraude y desfalco. Pero antes de que pudieran arrestarlo, Dante desapareció. Cruzó la frontera. Se fue a Estados Unidos, de mojado. La última vez que supieron, estaba trabajando en negro, lavando platos en un restaurante en Texas. Huyendo de la ley en México y de la migra en Estados Unidos. Escuché todo esto mientras tomaba mi latte. No sentí alegría. No sentí Schadenfreude. No sentí triunfo. Sentí, nada. Eran las consecuencias lógicas de sus propias acciones. Eran las historias de extraños que alguna vez conocí. Pagué la cuenta y me fui. Esa noche, estaba en el balcón de nuestro penthouse. El aire era fresco. Bruno salió y me abrazó por la espalda, poniendo sus manos sobre mi vientre. Un vientre que ya no era plano. Tengo 5 meses de embarazo. ¿En qué piensas, mi amor?, me susurró. En nada, le dije, y era verdad. El doctor dijo que es niña, sonrió él. Lo sé. Y va a ser fuerte. Y nadie, nunca, la va a llamar, Cero. Miré las luces de Guadalajara. Mi ciudad. Mi vida. Perdí una familia que me llamaba Cero, pero construí una donde soy todo. A veces, cortar lazos no es crueldad, es supervivencia. Es la única forma de sanar. Y yo, Catalina, la organizadora de fiestecitas, la basura, el cero a la izquierda, por fin, estoy viviendo. Y estoy sanando. Mi antigua familia lo perdió todo por su arrogancia, y yo encontré la felicidad, mi propia familia y el éxito. Pero, ¿crees que fui demasiado lejos al cortar todo contacto? ¿O hice lo único que podía hacer para salvarme? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Música del canal, gracias por escuchar esta historia aquí en Nombre del Canal. Si te llegó al corazón, o si te hizo enojar, por favor, regálanos un like, nos ayuda más de lo que te imaginas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que tenemos para ti cada semana. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en la próxima.